Abordamos ya el último tramo de nuestra Gala de la Mujer, un momento también muy esperado porque hay personas cuya trayectoria profesional y vital las convierte en uno de esos modelos de los que hablamos y que son como faros en un mundo con demasiadas nieblas, ¿verdad? Ella es Rosa María Calaf, licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y Periodismo por la Universidad también de Barcelona. Tiene estudios en Ciencias Políticas por la Universidad de California en Los Ángeles y de Instituciones Europeas en la Universidad Libre de Bruselas. Es una de las corresponsales más veteranas de Televisión Española y cofundadora, además, de la televisión autonómica TV3. A lo largo de sus 40 años de labor periodística, ha sido reportera, enviada especial y posteriormente corresponsal en lugares como Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong y Pekín. En 2008 fue investida doctora honoris causa por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y en 2010 por la Universidad Miguel Hernández de Elche y también por la Jaume I de Castellón. A lo largo de su extensa carrera profesional ha estado en 183 países en concreto y ha recibido prácticamente todos los premios otorgados a periodistas y a corresponsales. Les dejamos con ella. Un aplauso, por favor. Ya empezamos. Hola, ahora sí. La tecnología es que es muy temperamental siempre. Bueno, buenos días. La verdad que estoy encantadísima de estar aquí. Muchas gracias, Lola. Y cuando me propusieron, siempre es un gusto, ¿no? Porque creo que bueno, que lo más importante es compartir, ¿no? lo que he podido aprender durante precisamente, pues bueno, tantos años, ¿no? Creo que he sido muy afortunada, siempre lo digo, primero por la familia en la que nací, o sea, sin la que pues nunca hubiera podido hacer todo lo que he hecho, porque tuve unos padres, bueno, pues se han mencionado aquí antes varias veces, ¿no? En fin, lo que pasaba con las familias, y en mi caso pues tuve la enorme suerte, imaginad, yo nací en el 45, bueno, pues en los años 50, con 13, 14 años, que mis padres me empezaron a enviar ya los veranos a estudiar fuera, para estudiar idiomas, primero con 14 años, ya digo, a Francia, con 16 a Estados Unidos, etcétera. Es decir, imaginad, en fin, las que sois muy jóvenes no lo podéis imaginar, en fin, por supuesto recordar, pero ni siquiera imaginar. Pero los que sí tenéis ya una edad, pues sabéis la España que teníamos en los años 50. Entonces, realmente, el tener unos padres con esa visión, ¿no? y después, pues con ese apoyo, por eso lo insisto mucho en esto, porque ya se han dicho aquí, y por lo tanto no voy a repetir, porque estoy de acuerdo absolutamente con todo y suscribo, vamos, cada una de las palabras que se han dicho en la mesa anterior, pero insisto mucho en la importancia de la familia, insisto mucho en lo que contabas, Laura, ¿no? de cómo se enseña en casa. Y entonces creo que, ya digo, yo jamás hubiera podido hacer todo lo que he hecho si no hubiera tenido los padres que tuve y sobre todo pues el apoyo en absoluto total de construirme como persona, es decir, independientemente del género. Somos dos hermanos, yo era la mayor, mi hermano, nos llevamos 5 años, jamás hubo una diferencia entre los dos y realmente creo que eso, pues, por supuesto, ayuda muchísimo, ¿no? Y en aquella época, pues mucho más. Así que, bueno, pues como salí ya con todos estos activos, pues luego lo único que lo que ya tenía que esforzarme era en aprovecharlos, ¿no? Como decía mi abuelo. Y yo recuerdo, por ejemplo, también una frase de mi abuelo, que era muy viajero, entonces mi familia era muy viajera, con lo cual ya, pues también eso era un caldo de cultivo que tuve en casa, ¿no? Pues mi abuelo, por ejemplo, que murió, que yo era pequeña, tenía 11 años, pero recuerdo que siempre me decía eso, que yo era la que tenía que decidir mi propia vida, o sea, que nadie debe decidir nuestra vida por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso, ya digo, me dio unas posibilidades tan enormes que hubiera sido terrible no aprovecharlas. Y después creo que también he sido muy afortunada al poder ejercer de entrada pues la profesión que quería y luego pues haber podido viajar tanto, porque de lo que verdaderamente uno aprende es de lo que es diferente, no de lo que es igual, ¿no? Entonces todo
todo ese error tremendo, generalmente, muchas veces de buena fe, con la mayor voluntad, mejor voluntad de ayudar, pero otras veces, pues precisamente muy dirigido a que no seamos precisamente pues sabedores de lo que ocurre en el mundo, se fomenta el miedo y el rechazo a lo distinto, cuando la realidad es que de lo que aprendemos, insisto, es de lo que es ajeno, ¿no? Porque de lo que es igual, ya digo, difícilmente. Entonces, esa oportunidad de viajar tanto y de que hubiera tantísima gente en el mundo que te deja compartir, ¿no? Pedazos de sus vidas en momentos muchas veces muy tremendos, ¿no? No siempre, también participas, ¿no? de sus alegrías, etcétera. Pues todo eso también es un activo fantástico. Y ahora que estoy jubilada, supuestamente, entonces pues creo que vuelvo a ser afortunada por esto, pues porque tengo la ocasión de participar y estar en actos como este, donde creo que seguimos propiciando y defendiendo y luchando contra esa idea de que ya no hace falta reunirse, hablar, mirarse a la cara y a los ojos, porque con las pantallas está todo resuelto, ¿no? O sea que ya de la pantalla sale todo, ¿para qué queremos más, no? Bueno, pues eso no es verdad. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Porque sí, ya digo, yo podía haber venido, pero si no veníais vosotros, y vosotras, pues ya me explicarás, ¿no? Así que la idea que teníamos, que habíamos hablado un poco de mi participación, era hacer muy rápido, evidentemente, porque, bueno, pues tendremos como unos 40 minutos, un paso primero por el mundo. Es decir, darnos un recorrido, un paseo por distintos lugares, viendo pues cuál es la situación de las mujeres en el mundo, ¿no? Porque evidentemente pues en todos estos caminares no profesionales y personales, porque de los 183 países que conozco, pues la mitad los he conocido trabajando, la otra mitad los he conocido pues viajando yo por mi cuenta, ¿no? Y porque me gusta viajar en coche, y en los años 70 pues me fui desde Barcelona a Ciudad del Cabo en coche, por ejemplo, ¿no? Y más de un año, obviamente, pero es que ahora hace 5 me fui desde aquí a Mongolia, o sea, y el año pasado me fui desde aquí a Guinea-Bissau, o sea, en coche, ¿no? Entonces realmente os podéis imaginar que ahora es cuando verdaderamente, más que cuando trabajaba, puedo tener esa enorme oportunidad y valiosísima, ¿no? Enriquecedora, etcétera, de acercarme a la gente, porque no tengo prisa, porque me voy y cuando encuentro a alguien que me parece interesante, pues puedo estar todo el tiempo que quiera, etcétera, ¿no? Entonces he visto evidentemente realidades pues de muchas mujeres, porque siempre desde el principio pues mi orientación de lo que ahora llamamos visión de género, que cuando yo era joven y empecé pues no se llamaba nada, o sea, pues siempre he estado interesada, ¿no? por las mujeres. Y de hecho hay una grabación en Televisión Española de la prueba que me hicieron para entrar en Barcelona, en los estudios de Miramar, en el año 70, y me preguntaban por qué quería hacer televisión. Entonces yo decía que creía que la importancia de los medios de comunicación para construir modelos sociales, para cambiar, etcétera. Estamos hablando todavía de la dictadura, recordad, o sea, en el 70. Y entonces, bueno, que me parecía que eso era esencial para una construcción social sana, etcétera. Y luego que mi intención era que evidentemente la mujer fuera incorporada de forma absolutamente transversal en la televisión, que había empezado hacía muy poco. De hecho, anteayer grabé el especial que va a salir por los 60 años de Televisión Española en los estudios de Barcelona, que fue como 5 o 6 años después de que se abriera en Madrid, ¿no? Y entonces pues dije que claro, y veía que esa televisión que había no incorporaba a las mujeres, y que las mujeres tenían que estar en todos los programas, porque a las mujeres nos interesaban y nos afectaban todos los temas, y que no había programas de mujeres y programas de hombres, ¿no? Entonces, bueno, cuando hice esa prueba pensé que no me iban a coger, claro. O sea, pensé después de este speech, o sea, pero también ahí otra vez, ¿no? La buena estrella pues hizo que la jerarquía que en aquel momento estaba en Televisión Española, concretamente José Joaquín Marroquí, que ya murió hace muchos años,
pues sí, decidió que efectivamente pues era lo que quería, ¿no? Y tengo que decir que dentro de televisión, aunque ha sido difícil, y no voy a extenderme porque las experiencias anteriores pues todas hemos tenido más o menos las mismas, pero nunca me encontré a nadie efectivamente en los cargos de decisión que quisiera realmente cerrarme el paso, ¿no? Así que, bueno, pues fui avanzando y bueno, y llegué a hacer lo que quería hacer, que era información de internacional. Entonces, a lo largo de todo este camino, pues a la conclusión que he llegado es que la mujer, bueno, pues en todas partes está discriminada, en todas partes está oprimida, en todas partes está reprimida. Lo que ocurre que, evidentemente, pues el grado es distinto. O sea, no podemos compararnos pues, en fin, con las mujeres en Afganistán o, en fin, o con mujeres en Sudamérica, en determinadas zonas de Sudamérica, y por tanto, pues sería muy injusto, ¿no? Sentirnos igual de víctimas, ¿no? Porque es verdad que no lo somos, pero no lo somos también porque hemos peleado mucho para no serlo, cosa que ellas también hacen, ¿eh? Y entonces no podemos olvidar nunca que bueno, que mientras nosotras seguimos peleando y estamos aquí ahora, y está claro pues que seguimos en esa lucha, si no, no habríamos venido y no estaríamos aquí, pero ahora nos vamos a almorzar, ¿no? Y luego pues nos vamos a tomar una caña, ¿no? Mientras que muchas de ellas y muchas que he conocido, pues cuando salen fuera les pegan 2 tiros, ¿no? Entonces esa es la gran enorme diferencia y la importancia de que seamos conscientes de que hay que ayudarlas muchísimo, ¿no? No interfiriendo en sus culturas, pero sí dejando muy claro lo que es verdaderamente cultural, o sea, mandato cultural, que la diversidad cultural es una riqueza que hay que proteger y defender y respetar, pero nunca cuando atenta directamente contra los derechos humanos básicos, ¿no? Y esa línea, bueno, pues que es clara, ¿no? Pues en muchos lugares evidentemente no lo es y es muy complicado de defenderla y por tanto pues necesitan todo el apoyo posible desde fuera, ¿no? Entonces, en todas partes se da esa situación, pero en todas partes también te das cuenta de que la columna vertebral de la construcción comunitaria, ¿no? Son las mujeres. O sea, es decir, que son las que hacen que las comunidades avancen. Si avanzan las mujeres, avanzan las comunidades. Si no avanzan las mujeres, las comunidades no avanzan. O sea, y eso es un hecho objetivo, no es una cuestión de interpretación, ¿no? Es decir, que no es que, bueno, pues en fin, lo típico de ahora, estas fuerzas que resurgen periódicamente, ¿no? Para frenar los avances, pues que te dicen que bueno, esto es lo que tú dices, no, esto está objetivado y son datos, ¿no? Esa es la realidad y la realidad también es que también en esos lugares tan difíciles hay muchísimas mujeres trabajando pero esforzadamente y ya digo con enorme riesgo de sus vidas para bueno, pues conseguir, ¿no? esos avances. Digo esto porque ahora haré un paso rápido de cosas que ocurren y es muy apocalíptico, ¿no? Pero es que realmente quiero que se vea la dificultad, ¿no? que verdaderamente tienen esas mujeres. Si, por ejemplo, podemos empezar por Japón, porque Japón, si yo pregunto, ¿no? Cuando decimos, ¿qué imaginas? ¿Qué es Japón? ¿Cómo es Japón? Bueno, pues uno... ¿Y qué te viene a la cabeza lo inmediato? Pues tecnología punta, la modernidad más absoluta, etcétera. Bueno, y es verdad, o sea, efectivamente eso está ahí, pero sin embargo, de los países desarrollados es el país, pero absolutamente, ¿no? Por detrás en la condición femenina. En la lista de Naciones Unidas está, creo que en el puesto 46, detrás de algún país africano. Porque es un país tremendamente machista, es muy una cultura muy patriarcal. Entonces, cuando saltó a la modernidad, pensad que es una sociedad que hace 100 años, vamos, a finales del 19 iban a caballo, no había tren, etcétera, y en menos en 50 años se colocaron en una posición en la que fueron capaces de desafiar bélicamente a Estados Unidos, ¿no? Es decir, que es una sociedad capaz de avanzar, ¿no? Por tanto, si no ha avanzado en eso es porque no quiere, ¿no? Pero realmente podría hacerlo. Y ahora está en ello. Entonces, muy rápidamente, solo así unas pinceladas, pues Japón, ya digo,
la estructura es muy patriarcal, la educación, lo que planteaba cuando hizo ese gran salto en la industrialización y en la modernización, ¿no?, de su sociedad y de sus estructuras, para convertirse en la segunda economía del mundo, que ahora es la tercera porque le ha pasado China, pero no, por supuesto, en calidad, en calidad humana, digamos, en el sentido de bienestar, ¿no? Pero ese salto, bueno, pues lo hizo porque lo que potenciaba era que, digamos, el hombre pasaba a trabajar en la industria, en la empresa, y se convertía, digamos, en el ejecutivo, en el samurái ejecutivo, ¿no?, que iba pues bueno, a salvar y hacer avanzar su país, y las mujeres se quedaban en casa, ¿no?, pues cuidando, pues, en fin, de la familia, y todavía en muchos aspectos, pues, del mundo rural, etcétera, ¿no?, y manteniendo la tradición y la cultura. Todo esto ha funcionado así, de tal manera que, por ejemplo, en Japón hay poquísimas guarderías. Está muy mal visto que una mujer, cuando se casa y tiene ella un hijo, pues, trabaje. O sea que no suelen trabajar. Por supuesto, tienen acceso a la universidad, es decir, la estructura es absolutamente moderna, ¿no? Pero, sin embargo, el imaginario, ¿no?, pues no lo es en absoluto. O sea, se ha quedado muchísimo más atrás. Y por tanto, pues las mujeres se quedan en casa, y eso, la consecuencia además que tiene es que los niños no tienen una figura paterna, es decir, el padre prácticamente es inexistente, llega muy tarde, no tiene normalmente relación humana, ¿no?, o sea, con los hijos, y por tanto se habla siempre de que los japoneses son una sociedad de niños sin padre, ¿no?, porque prácticamente, pues ya digo, no tienen contacto con ellos. ¿Qué ha pasado? Que fijaos hasta qué punto, y ya digo, no quiero porque si no no voy a tener tiempo, pero hasta qué punto eso está arraigado, que en el 2000, creo que fue 2006, me parece que fue, o 2004, en los 2000, cuando ya vieron que la pareja, el heredero, ¿no?, o sea, imperial, si recordáis, es el príncipe y la princesa Masako, ¿no?, que tienen esa niña, ¿no?, que se llamaba Aiko. Entonces ya se vio que no iban a tener más hijos, y que la única descendencia era esa niña. Entonces, como hay una ley sálica muy, bueno, pues absolutamente instalada, que prohíbe que las mujeres puedan ser emperatrices, ¿no?, que se puedan sentar en el trono del crisantemo, pues había que ver qué hacemos, ¿no?, para la sucesión. De que si no incorporan realmente a las mujeres al mundo laboral, ya no van a poder seguir adelante, no van a poder avanzar. O sea, lo digo porque fijaos que si un país como Japón, con esas condicionantes, ¿no?, bueno, pues se da cuenta con los datos, de que o las incorpora o se van quedando para atrás, bueno, pues algo querrá decir, ¿no? Y lo que hacen es empezar unas campañas para incorporar, para empoderar a las mujeres. Hacen una normativa que se llama, eso de la normativa, no sé de los machos, un número, ¿no?, es de empoderamiento de la mujer en la sociedad, y entonces debajo, como ellos son muy poéticos, ponen un paréntesis y ponen para que brille en la sociedad. Y entonces, porque realmente, ¿qué ocurre? Que las mujeres tienen acceso a la universidad, tienen acceso al mundo laboral, pero no, es prácticamente imposible que hagan carrera en absoluto, y luego tienen ese condicionante, se casan y dejan de trabajar, ¿no? Bueno, pues entonces, para potenciar esto, pues se crea toda una estructura de crear, pues, por supuesto, guarderías. Entonces, por ejemplo, se empieza a potenciar el que los padres, hombres, pues tengan contacto con los hijos. Y entonces el alcalde de Tokio, por ejemplo, empieza a llevar, pues, una vez por la semana sus niños al colegio o tal, y empieza a salir por televisión. O sea, para que se le vea, hacen un spot, por ejemplo, muy gracioso, en el que llega a casa el típico japonés que todos hemos visto en los cómics, con el traje negro, la camisa blanca, la corbata negra, el maletín, llega a casa, abre la puerta, y entonces están sus dos hijos ahí, y entonces se quita la chaqueta y se convierte en Superman.
¿no? Entonces se sale esto. Luego hicieron, por ejemplo, un parque que se llamaba Papa Park, para que los padres hombres llevaran a los niños al parque sin sentirse raros, ¿no? Y estuve en unos colegios preguntando, y entonces estuve en un colegio en secundarios, es decir, tendrían 11 o 12 años, y les pregunté cuántos de la clase habían alguna vez jugado con su padre, o su padre pues alguna vez les había dado de cenar, o los había bañado, o algo por el estilo, ¿no? 3 en toda la clase. Hice lo mismo en el primer curso de la facultad y salió ninguna. O sea, que verdaderamente, bueno, y entonces ahora están en esto. Están muy lentamente, porque evidentemente pues estos cambios no son fáciles, pero bueno, es evidente que, yo digo, que si un país como Japón, ¿no? Pues es capaz de la más alta tecnología y de haber hecho este salto en la historia, con una rapidez tan sorprendente, ¿no? En fin, la mejora y la incorporación material, ¿no? a la modernización, pues es probable que si se lo proponen, pues consigan posiblemente lo mismo, pero que el motor ha sido el convencimiento de que sin las mujeres las sociedades no avanzan, ¿no? Un apunte en ese sentido, no sé si lo recordáis, creo que fue en el 75, en Islandia decidieron hacer un paro, o sea, durante 3 días o 4 días, las mujeres, pero un paro total. Es decir, en el trabajo y en casa. Se paró absolutamente el país. Totalmente. Porque claro, o sea, no había comida en la nevera, los niños estaban en el colegio, no los iba a buscar nadie, o sea, el otro, no sé qué, es decir, se paró completamente. Entonces yo siempre digo, desde hace años ya, cuando encuentro alguno, ahora ya no es tan común, ¿no? Pero antes aquello de, ay, ¿y tu mujer qué hace? No, mi mujer no trabaja, ¿no? Como si fuera una cosa positiva. Y entonces yo siempre decía, hombre, querrás decir que no cobra, ¿no? Porque trabajar, seguro que sí que trabaja, ¿no? O sea, quiero decirte que entonces, bueno, pues esa es una de las, en fin, en cuanto a Japón, digamos que la idea de traerlo era un poco, pues, como esa metáfora, ¿no? Si seguimos en Asia, pues entonces, claro, nos vamos a todo lo contrario. Nos podemos pasar pues, por Camboya, por ejemplo, por Filipinas, o sea, por todo lo que es el sudeste asiático, donde realmente pues volvemos a lo de siempre, ¿no? Que ser pobre es terrible, pero ser pobre y niña, pues todavía es mucho peor, ¿no? Y entonces en estos casos concretos, bueno, pues ya es lo peor de lo peor, porque las niñas muy jovencitas, pero como de 10, 11, 12 años, porque entran en la pubertad generalmente antes, que son las precoces, no, las ponen ya en el circuito de la prostitución. Entonces además es tremendo porque generalmente es prostitución que en su gran mayoría, sobre todo en determinados países, como puede ser Tailandia, como puede ser, aunque ahora lo controlan un poco más, es occidental. O sea que, no, cuando digo occidental, que no es un adjetivo que me guste, pero para entendernos, ¿no? Es decir, es europea, es americana, son americanos, son europeos o son australianos, es decir, los que consumen este tipo vamos, los que perpetran este abuso de las niñas, ¿no? Y en Camboya, además, hay una costumbre terrible, y es que, por supuesto, pues en connivencia con las autoridades, que hay unas zonas fronterizas, porque realmente son los en Camboya, es en Vietnam, sobre todo las zonas de Vietnam, que hay la creencia de que violar a una niña de 5 años, más o menos, trae suerte en la vida y en los negocios. Y entonces las compran en Camboya, o sea, y las compran por 20 euros, o por 30 euros. Claro, ¿qué ocurre? A ver, la familia que la vende, no, ya sabe que seguramente es lo que va a pasar, pero evidentemente la vende pues porque os podéis imaginar la situación de precariedad, ¿no? y de miseria en la que está, pero siempre hay esa idea de que va a ser porque va a ir a trabajar y le van a dar una educación y que luego no sé qué y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que las que sobreviven, entonces las revenden a los burdeles, que primero las ponen a hacer pues trabajo, en fin, de ayuda, pues lo que puede hacer una niña de 6 o 7 años, imaginaos, y en cuanto ya entra en la pubertad la ponen en el circuito de la prostitución infantil, ¿no?
Todo esto, pues, digo, se sabe, todo esto pues, se combate pues, con muchas, cuando hablabas del voluntariado, ¿no? Se combate pues, con muchas, en fin, ONGs y organizaciones, etcétera, que están peleando por denunciar todo esto. Pero sin embargo, pues bueno, ahí continúa, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en Camboya, además, lo digo porque también ha sucedido aquí, hay mucha gente que va a Camboya para colaborar en voluntariado en verano, en las vacaciones, en orfanatos. Bueno, cuidado con eso, hay que ir también siempre con organizaciones muy serias y muy contrastadas, porque lo que están haciendo es que hay gente que monta una especie de pseudo orfanato, que no es un orfanato, coge niños que no son huérfanos, o sea, y entonces, claro, tú como voluntario no solo vas a trabajar, sino que pagas, ¿no? Y se quedan el dinero, que evidentemente no va ni a los niños ni a los padres de los niños, ¿no? O sea, que también cuidado con eso, ¿no? Entonces, bueno, esa zona, ya digo, es muy vulnerable, sobre todo lo que es el sudeste asiático, es muy vulnerable en este sentido, ¿no? En Filipinas a veces van al circuito de la prostitución infantil o a veces van al servicio doméstico, ¿no? Pero, claro, en calidad de auténticas esclavas, ¿no? Y maltrato, etcétera. Hay, ya digo, varias ONGs, yo estuve con una de ellas que lo que hace es estar en el puerto, porque cuando llegan los barcos que vienen de las islas, Filipinas son un montón de islas, y entonces son muy pobres, y entonces lo que hacen es que hay los captadores, ¿no? Que van a las familias en situación de vulnerabilidad y les ofrecen, pues eso, no, van a ir a trabajar y van a ir al colegio, trabajarán, pero luego también irán al colegio y tal, y les dan pues también $50 o 50, entonces dejan que las niñas se vayan. Entonces esta ONG con la policía, porque bueno, pues ya digo, se ha concienciado bastante, pues están ahí esperando a ver, porque se nota enseguida, porque siempre va una mujer de unos 50 años con 2 o 3 chicos jóvenes de 20 y pico, y luego un grupito de 6 o 7, 8 o 10 niñas pues de 10 o 11 años, ¿no? Entonces, bueno, pues se las detecta y entonces ahí ya pues hay una casa de acogida, etc. Si pasamos, por ejemplo, a Pakistán, pues en Pakistán yo lo que resaltaría, es decir, como característica, por una parte, el que cuando Pakistán se separó de la India, ¿no? Era el mismo país, pero en un momento que se separó, y entonces teóricamente Pakistán era para que fuera musulmán y la India pues para que continuara siendo hindú. Lo que pasa es que después pues en la India han quedado también muchos musulmanes todavía y hay una serie de problemas con esto, ¿no? Pero cuando se hizo la partición y que se peleó, y luego se peleó por la independencia de Pakistán, se contó con la ayuda de las mujeres. Es decir, que se incorporaron a la lucha por la independencia y participaban en las reuniones de ancianos y eran activistas, sobre todo trabajaban mucho, por ejemplo, en radios, o sea, para hacer las conexiones, en fin, etc. Cuando ya se consiguió, entonces a partir de ahí, ya lo que se consiguió la independencia, lo que se decidió es que volvieran a casa, ¿no? Y perdieran absolutamente todos los derechos otra vez, ¿no? Recordad que estas son prácticas que no son solo pasado allí, porque eso pasó después de las guerras mundiales en Estados Unidos y en Europa, que las mujeres habían salido a trabajar porque los hombres estaban en el frente. Cuando terminó la guerra se decidió, que se intentó que se volviera otra vez no para atrás. En la Unión Soviética ocurrió una cosa muy parecida, es decir, que los procesos suelen repetirse. Por eso es tan importante estar ahora, acabo de hacer la entrevista que me he hecho en la radio, estar ahora muy en alerta, ¿no? y en un activismo permanente, porque los derechos que se ganan, ganarlos cuesta mucho, pero perderlos no cuesta nada, ¿eh? Entonces, y eso pasa en todos los derechos. Y el feminismo, como ya se ha dicho aquí, no es más que eso, una lucha por los derechos de la mitad de la población, nada más. O sea, no va contra nadie, sino a favor de todos, ¿no? Por mucho que haya quienes quieran convencer de lo contrario. Entonces, aparte de eso, Pakistán hizo un retroceso ahí tremendo, y pues seguro que recordáis, porque de vez en cuando sale en la prensa, que hay esa práctica, como en Bangladesh, en ciertas partes de la India, de los delitos de honor, ¿no? Que es cuando una mujer, una niña que no acepta
una joven que no acepta que la case con alguien, un señor de 60 años que no ha visto nunca, o con un joven de 25 al que tampoco ha visto pero que no quiere casarse con él, o una vez ya pertenece a la familia del marido, no se comporta como debe comportarse, pues porque pretende hacer lo que hablaba aquí, ¿no? Incluso querer ir a la escuela, en fin, todo eso es motivo de pues ataque, pero ataque físico. Es decir, y si que supongo recordáis, pues, por ejemplo, les echan ácido a la cara, las queman vivas, las asesinan, las matan directamente, etc. Y eso es una práctica totalmente habitual, es decir, que estará pasando ahora mientras estamos hablando aquí, que está legalmente penada, es decir, está prohibido, por supuesto, y está castigado. Pero lo que ocurre es que hay una impunidad prácticamente total, porque la mayoría de estos casos no se denuncian, porque ya se sabe que no va a tener ningún recorrido, y al contrario va a haber un estigma encima, ¿no?, sobre la persona maltratada, ¿no? Entonces esto sigue estando ahí. Y cuando, claro, este es uno de estos casos que yo decía al principio, en donde hay que ser muy firme en la línea, ¿no?, entre diversidad cultural, ¿no?, identidades y derechos humanos, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, fuimos al pueblo, donde en un caso concreto, porque no tengo tiempo de extenderme, pero bueno, que el castigo, porque un chaval de 14, 15 años había hablado con una niña del clan superior, pues para castigar esa ofensa, el clan superior secuestró a su hermana, a él, ¿no?, a su hermana, que tenía un año o dos más que él, o sea, tenía pues 16 años, y la violó en grupo. Entonces, esta chica no se cayó, la familia, el padre, el hermano, la apoyaron, se pusieron en contacto con unos grupos de abogadas que hay muy potentes en Pakistán, que han conseguido, yo digo, cambios legislativos, etc. Y bueno, consiguieron que el caso saliera. De hecho, pues también la prensa, estábamos en aquel momento, había mucha prensa internacional porque había habido unas elecciones, un conato de golpe de Estado, y bueno, había bastante intranquilidad, y entonces nos enteramos, y también el tema, bueno, pero entonces cuando fuimos a hablar a ese pueblo donde habían tomado esa decisión, ¿no?, que efectivamente entonces detuvieron a algunos para hacer el paripé, ¿no?, y que efectivamente se les detenía, hubo un juicio, nada, se les condenó a 5 años, y al año y medio estaban en la calle. Pues cuando les planteabas esto, pero su argumentación siempre era, bueno, pues eso, la cultura, esto es están queriendo desmontar nuestros parámetros culturales, esto es un atentado contra nuestra identidad, es un atentado contra nuestros valores religiosos, etc. Eso es mentira. Ninguna, desde luego en Islam no hay ninguna religión, o sea, que diga que esto se puede hacer. O sea, y no hay ningún mandato de ningún tipo, o sea, que esto diga que forma parte del acervo cultural, digamos que es una desviación en todo caso del acervo cultural, ¿no? Porque eso es lo mismo que ocurre aquí, cuando realmente frontalmente se ataca al feminismo, también se dice que es que vamos contra los valores de la familia, que vamos contra, ¿de qué me está hablando? O sea, quiero decir, no tiene nada que ver con esto, es todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues para que veáis que esto se va reproduciendo, ¿no? Lo que ocurre es que en nuestros entornos es más sofisticado, ¿no? Y entonces, pues bueno, pero el fondo es el mismo. Entonces, bueno, pues Pakistán tiene una situación, ya digo, de violencia contra las mujeres tremenda. En la India, en determinadas zonas también, en Bangladesh también, y como último apunte, en esa zona geográfica estuve en la cárcel de mujeres de Bombay, y en la India, de lo que también creo que decías tú, se ha dicho en la mesa anterior, y la mayoría de mujeres que estaban sufriendo, o sea, vamos, un porcentaje altísimo, ¿no?, que estaban, sí, o sea, con una condena firme en la cárcel, era por haber atacado a sus nueras, en general, y algunas madres a sus hijas. O sea, es decir, que, otra vez, somos las madres las que estamos transmitiendo, es decir, las mujeres las que estamos transmitiendo el mensaje, en ese caso, pues, represor, pues hasta la muerte, ¿no? La India, pues, bueno, la India es, claro, es tan enorme que en la India cabe todo y realmente es un país, pues, como se dice siempre, de contrastes, ¿no? Pero hay una práctica que es transversal, porque da absolutamente igual, no tiene nada que ver ni con las castas, ni con las religiones, ni con la clase social, ni nada, es el feticidio femenino, es decir, el aborto de fetos femeninos.
está prohibido dar, desde el 94, creo recordar, dar a conocer a los padres el sexo del bebé en las ecografías. Porque, para que no pase eso, porque cuando se sabe que es niña, se aborta. Y ya digo, y eso pasa absolutamente de manera transversal. Hasta el punto, no se sabe, porque evidentemente no hay datos muy fiables, pero se calcula que unos 2 millones de fetos femeninos se abortan al año. Con lo cual quiere decir que ser niña, o sea, ser mujer en la India quiere decir que tienes que pelear primero por nacer, porque lo más seguro es que no nazcas, ¿no? Ahí, o sea, yo lo recuerdo esto, ahora ya no, pero yo fui a la India con mis padres la primera, hace muchísimos años, y había unos carteles en las calles, enormes, ¿no?, de publicidad, que ponían ahorre ahora, lo que sea, ¿no?, pongamos en euros, pues ahorre ahora 70 euros, gaste ahora, perdón, 70 euros y ahorre mucho más después. Entonces, ¿qué quería decir? Aborte por 70 euros y luego no tendrá que pagar la dote. La dote está prohibida también, pero se sigue practicando, ¿no? Y se sigue, y en los periódicos sigues viendo, más o menos, es como lo de la prostitución aquí, ¿no? Sigues viendo, pues, agentes para gestionar la dote y conseguir, pues, si vas por parte del que paga menos y si vas por parte del que cobra más, ¿no? Y hay un refrán que creo que es totalmente definitorio en la India, que dice que invertir en una niña es como regar el jardín del vecino. Ahora la niña se casa, pasa a pertenecer a la familia del marido y ya tú no tienes nada que ver, ¿no? Entonces las niñas tienen dificultad para nacer, cuando hay poca comida son las que no comen, y cuando hay que escolarizar y no hay dinero no se las escolariza. Es obligatoria la escolarización en la India. Y por suerte en este momento funciona bastante bien, y la primera, digamos, hasta la primaria, prácticamente, en zonas muy remotas, rurales, etcétera, van al colegio. Pero luego ya, a partir de la primaria ya no, porque ya tienen que ocuparse de tareas domésticas, de los hermanos pequeños, de tal, inmediatamente las casan, y bueno, en fin, aunque, ya digo, todo esto legalmente, el marco legal no lo permite, pero la práctica social está ahí. Y luego ya el posterior obstáculo es la violencia directa, ¿no? La violencia de pues las violaciones, o sea, los ataques, los abusos sexuales dentro de la propia familia, de la propia comunidad, y es decir, el considerar un poco, pues, que la mujer es como, en fin, como un bien a utilizar, ¿no?, como un producto, entonces todo eso está viendo también muchas activistas, organizaciones, etcétera, que están trabajando muchísimo con teatros de calle, etcétera, contra todo eso, pero es lentísimo. En los últimos años ha habido un par de casos que probablemente igual lo recordáis, porque saltaron a la prensa, que fue una chica estudiante de la universidad en Delhi, que iba con su pareja, con su novio, en un autobús, y un grupo de atacantes hizo desviar el autobús, mató al conductor, por poco mata al novio y la mató a ella también después de violarla, ¿no? Entonces hubo una reacción por primera vez social muy potente. Y entonces, claro, ahí, digamos, se hizo eso que suele hacerse en todas partes, de legislar en caliente, e inmediatamente crear unos tribunales especiales que pudieran ser más rápidos y fundamentalmente que les hicieran caso. Porque, claro, tú vas diciendo que te han violado y te miran y dices, bueno, o sea, nada. Entonces realmente hubo un cierto movimiento, bueno, ha habido, y bueno, digamos que por lo menos es un tema que está en el debate, cosa que antes ni siquiera estaba en el debate, ¿no? Y entonces las mujeres profesionales, porque claro, en esa paradoja que es la India, ¿no?, de ese contraste brutal de la miseria, mientras al mismo tiempo hay zonas donde, bueno, pues la tecnología, como sabéis, son punteros en informática, industrialmente también son muy potentes, tienen la bomba atómica, en fin, pero en automoción, en muchísimas cosas, ¿no? Entonces hay zonas donde evidentemente hay una clase media, ¿no? Bueno, pero esa clase media también tiene esos problemas. Y por ejemplo recuerdo el caso de una chica que era, pues, bueno, había estudiado, pues, bien tal, y era azafata de las líneas aéreas de la India, y estaba en una ciudad, no recuerdo qué ciudad era, una ciudad relativamente secundaria, ¿no? Bueno, como funcionaba muy bien, la promocionaron y le ofrecieron irse, pues, a trabajar a Bombay, pues un cargo muy importante, es decir, que ella podía mantenerse y podía todo, ¿eh? Pero claro, no podía irse sola a trabajar a Bombay,
claro, eso pues no estaba aceptado socialmente, y entonces para que pudiera ir, porque su familia pues, por supuesto estaba de acuerdo, ¿no? Le habían dado estudios, le habían apoyado, etc., se tuvo que llevar a su hermano pequeño, que tenía 10 años, y escolarizarlo en Bombay para que hubiera un hombre de la familia, 10 años, en Bombay con ella, ¿no? Y eso fue hace nada, hace como 5 o 6 años. Así que digamos que cuesta, claro, muchísimo avanzar, porque, bueno, pues están sujetas, ¿no?, a todas estas prácticas tan ancestrales y tan arraigadas que, bueno, la legislación va por una parte, pero la práctica y la vida social va por otra. Eso también ocurre en todas partes, empezando por aquí, que tenemos una legislación fantástica, porque la verdad que es una legislación de género de las mejores, pero luego la aplicación pues también deja bastante que desear, ¿no? En China ocurre un poco lo mismo, es decir, que la mujer, las niñas también son absolutas ciudadanas de segunda. Recordad que tradicionalmente se les vendaba los pies, lo cual significaba destrozarles absolutamente para toda la vida, ¿no? O sea, convertirlas en una discapacitada, porque les rompían los dedos así, y se lo vendaban, entonces caminaban sobre esto, ¿no? Lo cual, aparte de, por supuesto, un dolor atroz, pues una imposibilidad de movilidad, de llevar una vida normal, ¿no? Y la razón era para casarse mejor, porque un emperador había dicho que el pie de una mujer más atractivo no tenía que medir más que la flor de loto, y el pétalo de la flor de loto, y el pétalo de la flor de loto mide 10 centímetros. Entonces, bueno, esa es una de las causas, y luego también el que, por supuesto, en esas condiciones no podían escapar, ¿no? ¿A dónde se iban a ir? Entonces, bueno, Mao esto lo abolió. Yo conocí todavía dos que ya no los llevaban vendados, pero que sí vivían las secuelas de haberlos llevado, que habían muerto ya porque ya eran muy mayores. Entonces, bueno, pues Mao lo abolió, y Mao efectivamente dijo que la mujer era el que sostenía la mitad del cielo, ¿no? O sea, que la puso pues en la realidad, ¿no?, que es la mitad de la población, por lo tanto sostiene la mitad del cielo, y la incorporó totalmente a la revolución, ¿no?, porque evidentemente la necesitaba como masa revolucionaria. Vuelve a ser un poco lo de Pakistán, ¿no?, o lo de la Guerra Mundial, o lo de México con Zapata, que pasó también lo mismo, ¿no? Es decir, que se incorpora de forma utilitarista, aunque después, pues en la realidad, eso no signifique que socialmente la hagas avanzar, ¿no? Y en este momento en China, bueno, pues la mujer evidentemente tiene un gran peso en la economía, en la universidad, prácticamente también están a la par, con muchas mejores calificaciones también, ¿ya? Pero sin embargo socialmente pues siguen siendo consideradas de segunda, ¿no? Y cargos, por ejemplo, importantes, difícil, salvo que realmente sea una empresa familiar o tenga algún otro camino, ¿no? Pero muy difícil. Y si os fijáis, por ir muy rápido, en esa foto fija de cuando se celebra el congreso del partido, que normalmente pues sale en la tele, ¿no?, que es esa sala enorme, ¿no?, con el congreso, con la reunión quinquenal del partido, que están ahí sentados pues los que del Politburo, que son los que mandan ahí arriba, y luego todo abajo están todos los diputados, que todos aplauden furiosamente a la vez, ¿no?, porque más les vale. Y entonces pues ahí, es decir, el núcleo del poder, pues evidentemente no hay mujeres, ha habido solo 3, pero las 3 siempre han llegado, pues porque una era la mujer de Mao, la otra fue la mujer de Chou Enlai, la otra fue la mujer del que iba a ser el sucesor de Mao, pero estaban ahí pues de puro figurón, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido con la política de hijo único? Sabéis que ahora se ha levantado en parte, bueno, ya prácticamente totalmente, pero durante muchísimos años ha habido una política del hijo único, es decir, que las parejas que tenían más de un hijo eran castigadas, lo cual castigadas era pues que se les quitaba la vivienda o tenían problemas con el trabajo, etc. Y entonces lo que ocurría en muchos lugares es que no los declaraban. Entonces bueno, hay un tremendo jaleo con eso. Pero bueno, en los últimos censos ya sí que ha salido todo el mundo, porque se hizo un poco más la vista gorda, se permitió que tuvieran más hijos
las minorías, en el campo, etc. Después las parejas que primero tenían una niña, se les permitía tener un segundo hijo, para ver si el segundo era un niño. Y entonces la consecuencia, digamos, de esta política de hijo único en cuanto al género, ¿qué ha sido? Pues que se abandonaba a las niñas. O sea, recordáis cuando se adoptaba, ¿no? Normalmente siempre eran niñas. Niños solo eran cuando tenían algún problema físico, alguna enfermedad, alguna discapacidad, etc. Pero si eran niños sanos, los niños sanos no estaban en adopción, no eran las niñas. O sea, que eso es lo que se consiguió, ¿no? En Rusia, pues, cambiando, porque ahora no tenemos tiempo, cambiando de continente, pues la Unión Soviética fue la primera constitución que estableció en la Constitución la igualdad, y que estableció, bueno, pues en fin, todo muy legalmente, ya digo, todo muy bien, ¿no? En el 17, o sea, además fue incluido con la palabra emancipación femenina, ¿no? en la Constitución. Pero luego en la realidad, pues tampoco era así, ¿no? Porque lo que pasaba es que efectivamente la mujer se incorporó al mundo del trabajo, al mundo de la universidad, siempre, pero los peores trabajos siempre eran... Es decir, tú te ibas al campo, a las repúblicas soviéticas, y veías que había 3 tractores y un montón de gente. En los 3 tractores, ¿quién estaba subido? O sea, pues hombres. ¿Y quién estaba arando sin tractor? Las mujeres. Cuando ibas por Moscú y había que picar el hielo de los raíles del tranvía, pues no había ni un hombre, o sea, había hombres en los que llevaban, que traían el carromato donde se tiraba el hielo, o sea, pero es decir, que era muy, muy relativo. Y luego hubo un tema muy tremendo, porque no había, pues no había políticas o sea, familiares, o sea, de control de natalidad. Y entonces el control de natalidad se hacía abortando. Claro, es espeluznante, o sea, es decir, porque yo llegué a conocer mujeres que habían abortado 7, 8, 9 veces. O sea, claro, no había métodos anticonceptivos, más que métodos, en fin, más o menos naturales, etc. Entonces, claro, la gente, pues, como no tenía unas casas diminutas, porque lo que estaba establecido eran 7 metros por persona, entonces tú tenías, los apartamentos eran, por ejemplo, en un apartamento, pues eso, de 20 metros, inicialmente vivían 3, pero si luego nacía un niño hasta que no le daban otro apartamento, el niño ya tenía a lo mejor 14 años y había 2 niños más, ¿no? Y aparte estaban los abuelos, y entonces eran unas condiciones de vida, o sea, muy duras, y entonces la gente, claro, no quería tener tantos hijos, ¿no? Y ya digo, el método habitual era el aborto. Entonces las mujeres fueron muy maltratadas durante la Unión Soviética, y yo recuerdo haber estado en una conferencia de Francine Duplessis, que es una francesa que es una gran especialista, sobre todo en la Unión Soviética, y en los 90, recuerdo que ella dijo textualmente que el sueño de igualdad, ¿no?, de las mujeres soviéticas, ¿no?, que les había dado la Constitución, se quedó tan vacío como las estanterías de las tiendas en los tiempos soviéticos. Como sabéis, pues no había nada, ¿no? Se contaba un chiste, ¿no?, del que entraba en una tienda y decía, por favor, ¿me podría dar 300 gramos de pescado? Y le decían, no, se ha equivocado. En donde no hay pescado es allí enfrente, aquí lo que no hay es carne, ¿no? Entonces, era un poco eso. Bueno, entonces, digamos que ya veis que en África, no voy a entrar, no tengo tiempo y quiero hacer solo un apunte más en el tema ya de venir hacia aquí. En África sabéis que, bueno, la situación es lo mismo, las mujeres son claramente, ¿no?, cuando he dicho al principio, ¿no?, el sostén, ¿no?, de las comunidades, es decir, la agricultura, el comercio, todo eso está todo en manos de las mujeres. Hay unos movimientos muy interesantes de mujeres africanas, ¿no?, precisamente pues tratando de potenciar y sobre todo de facilitar, ¿no?, ese trabajo y ese tejido social que sustenta realmente, ¿no?, a los países. Hay unos movimientos artísticos y unos movimientos muy interesantes, pero ya digo, las mujeres con cantidad de dificultades y por supuesto llegando otra vez, ¿no?, a el abuso
y la agresión física que pueda significar, pues como os he dicho aquí, antes lo de la mutilación genital femenina, el abrazo, todo esto sigue estando, aunque es verdad que se está haciendo mucho, ¿eh? Porque yo estuve en Etiopía hace 2 años y había carteles por todas partes explicando, ¿no? Y entonces ahora lo que está prohibido en la mayoría de países, prácticamente en todos, pero es que se sigue practicando. Entonces el procedimiento es, claro, explicarles a las comunidades, a los hombres de las comunidades y sobre todo a los líderes comunitarios, ¿no? Que es un problema de salud, ¿no? Y que además perjudica a toda la comunidad, también a los hombres, es decir, el que las mujeres sufran este tipo de agresiones, ¿no? Y entonces se sustituye, porque como sabéis esto se reviste, como siempre, que se hace algo que no se debe hacer, se reviste de rito, ¿no? De ritual y de justificación de algún tipo, ¿no? Porque tampoco es que eso sea siempre se les suele atribuir, ¿no? Que son prácticas entre los musulmanes, ¿no es verdad? O sea, hay muchas etnias que no son musulmanas y que también lo practican, ¿no? Entonces se dice, bueno, pues eso, se reviste del rito del paso, ¿no? A la edad adulta, ¿no? De cuando ya te incorporas, bueno, pues que ese ritual requiere esto. Claro, resulta que los chicos también pasan rituales adultos, pero son mucho menos agresivos, ¿no? Algunos son bastante agresivos, pero evidentemente muchísimo menos agresivos y sobre todo no atentan directamente, ¿no? Directamente contra la característica de mujer, ¿no? Que es por lo que precisamente se va a eso. Y entonces, realmente ahora ya digo, lo que se convence es de que es muy dañino y perjudicial para todos y que el aspecto ritual se sustituya con una gran fiesta, o sea, es decir, que se haga todo lo mismo igual, ¿no? Incluso si se quiere que se retire a las niñas, pues pensar durante una semana y que estén, es decir, que se haga todo un ritual igual, o sea, que todo sea igual, pero sin la agresión física directa, ¿no? al cuerpo de las mujeres. Y en América Latina, pues se da la dualidad de que las mujeres de América Latina, que suelen ser muy fuertes, y volvemos otra vez a lo mismo, las líderes comunitarias, todo esto son las que también están haciendo que lo que avanza por ellas, pero sin embargo el maltrato físico está muy presente, ¿no? Y también pues, esa consideración de ciudadanas de segunda y un poco pues de ir a por ellas, ¿no? Pero yo insisto mucho en que, ya digo, es esperanzador el que haya tanta voluntad, ¿no? de cambio en tantos grupos de mujeres, porque al final pues está claro, es eso, que si ellas van a ser ellas las que lo tienen que cambiar, igual que hemos tenido que ser nosotras las que hemos cambiado lo que hemos podido llegar hasta aquí. Iba a hablar de la guerra, pero ya no tengo tiempo, porque si todo esto pasa en la paz, pues imaginaos lo que pasa en la guerra, ¿no? Y simplemente una frase, desde hace ya bastante tiempo siempre las mujeres han sido, ¿no? En las guerras pues extraordinariamente vulnerables, pero ahora además el cuerpo de la mujer, o sea, el uso del cuerpo de la mujer, tanto las violaciones como los abusos, los embarazos forzosos, etc., es una táctica de guerra. Es decir, que se organiza para destruir al adversario, ¿no? Al enemigo. Porque evidentemente, pues si tú destruyes, o sea, atacas a las mujeres, pues pasa por lo que decía de Islandia en la versión, ya digo, no dramática, ¿no? Ni trágica como en este caso, ni injusta, que es que tú destruyes a las mujeres y por lo tanto destruyes el tejido social y destruyes a la comunidad. O sea, y eso, entonces Naciones Unidas ahora tiene varias resoluciones que obligan incluso a que las mujeres participen con capacidad de decisión en las comisiones de reconstrucción y reconciliación después de conflictos y tal, porque también se ha comprobado que cuando participan mujeres es mucho más ágil, son más eficaces y llegan a un resultado, digamos, más profundo y más duradero, ¿no? en todo. Es decir, que se reconstruye aquello que realmente hay que reconstruir, sin reconstruir grandes cosas que no sirven para nada,
y en la reconciliación pues también, ¿no? O sea, es decir, que el acercamiento hacia pues, en fin, los verdugos, etc., pues es un poco lo que decías tú de la capacidad de las mujeres muchas veces para eso, ¿no? Así que bueno. Y entonces nada, pues quería hacer una parte, pero ya veo que no tengo tiempo, pero eso ya lo sabéis mucho más, porque evidentemente en 50.000 encuentros como este habéis hablado de las situaciones del mundo que nos rodea a nosotros, a nosotras, digamos, y no solo España, me refiero lo que serían pues, los países democráticos, es lo que queda, pues como sabéis, muchísimo por hacer. En este momento hay que tener muchísimo cuidado con las redes, porque la red ahora en este momento es el campo de batalla, claramente, y ahora todas estas fuerzas que están por la involución, ¿no? O sea, y por el retroceso, están gastando cantidad enorme de dinero creando, bueno, tengo aquí ya digo, varios ejemplos, creando webs y páginas, luego grupos, o sea, como grupos de trabajo solo para posicionar mensajes, ¿no? Antifeministas que suban y que se conviertan en trending topic. O sea, es decir, que hay que tener mucho cuidado de no retuitear y desde luego no retuitear nunca, aunque sea para negar, o sea, o para contrarrestar, vale, hay que contrarrestar, pero no repetir el mensaje, porque si lo repites, lo estás otra vez reafirmando, ¿no? Es decir, que cuando se diga, pues, yo qué sé, por ejemplo, uno de los que ha circulado, que ha sido viralizado total, es las mujeres son las principales agresoras de los niños. Se viralizó esto, y entonces utilizan, según una ONG, y tal, bueno, la ONG es Save the Children, que en la vida ha dicho eso, que jamás te ponen el enlace para que vayas a consultar, que cuando lo consultas evidentemente no tiene nada que ver, etc. Entonces no hay que repetir, no es verdad que las mujeres son, es decir, hay que decir, bueno, pues contra ese mensaje que difunde, pero no repetir el concepto, ¿no? Y estar extraordinariamente atentas y atentos, porque evidentemente en este momento todo el manejo de las redes bueno, puede tener una influencia pero muy seria, como ya hemos visto que ha tenido, ¿no? En Estados Unidos con la elección de Trump, en Inglaterra, en el Reino Unido con el Brexit, en la alternativa con Alemania en Alemania, etcétera, ¿no? Es decir, que son unos mensajes que están muy bien construidos, son muy sencillos, están pensados con criterios de marketing, como aquel que vende un producto, y encuentran a una ciudadanía que está en este momento muy desorientada. Es decir, que esto no funcionaría si la sociedad estuviera convenientemente educada, ¿no? Por supuesto, pues, en política y de ciudadanía, en suma, no en derechos, simplemente. Pero como ha habido también, o sea, durante una serie de años, ¿no? Pues un deterioro de la calidad educativa en ese sentido, pues se pilla a la ciudadanía, ya digo, con una vulnerabilidad muy alta, y entonces está estructurado precisamente los mensajes para desacreditar. Es decir, y con esto termino, cuando pues os decía antes, ¿no? En México, pues yo qué sé, las mujeres periodistas, por ejemplo, pues salen a protestar, etcétera, tal, pues las que fastidian demasiado, pues las matan. Eliminas eliminación física, acabas con el problema, ¿no? Pero en los países donde por suerte tenemos un Estado de Derecho que podrá tener muchos fallos, pero que pues, funciona relativamente bien, pues claro, no se puede hacer eso, ¿no? Y entonces, como no se puede hacer eso, la manera de matar es desacreditando. O sea, es decir, que es lanzando pues, infundios, falsedades, errores, instalando pues, bueno, todo tipo de mentiras, etcétera, para desviar la atención, concentrarla en lo que es menos importante, etcétera, ¿no? Y eso si pilla, ya digo, a una ciudadanía que está pues bastante en este momento desorientada y bastante enfadada, y todo esto, pues esos mensajes son los que calan más. Y el feminismo, dentro de los populismos, digamos, ¿no? de los atentados directos contra derechos sociales, etcétera, el feminismo es una de las armas que se suele utilizar porque es el que es, digamos, tiene mayor impacto, ¿no? Porque va directamente a la emoción, ¿no? Y entonces manejar las emociones, manipular las emociones, es evidentemente mucho más fácil que manipular el raciocinio. Entonces,
la frase que siempre digo como conclusión es que mientras que a las mujeres de todos esos países que os digo que están en esa situación de indefensión tremenda, se les quiere hacer creer que no hay nada que hacer, ¿no? Eso es así, y resígnate, ¿no? A nosotras, que hemos conseguido muchísimo, que se nos quiere hacer creer que no hay que hacer nada, porque ya está todo hecho. Bueno, pues ni una ni otra, ¿eh? Porque se puede hacer mucho y hay que hacer mucho todavía.